Vamos a darle gracias primeramente a Dios por permitirme estar frente a su presencia y compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos convence de pecado. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Te pedimos perdón de todo corazón, Señor, nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Y declaramos por fe que esta palabra que nos vas a hablar no va a regresar vacía, va a dar el fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén. Rápidamente vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 11. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 11. Y leemos en el nombre de Jesús. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Alabado sea Dios. Vamos a meditar bajo el título, el tema, el tiempo de Dios sobre su venida. El tiempo de Dios sobre su venida. Porque aquí en la palabra, hermanos, hay una aproximación en cuanto al tiempo, Dios mismo hablando acerca de sus profecías, de cómo van a acontecer las cosas. Y dice que para él aproximadamente un día es 1000 años o 1000 años un día. Vamos a usar un ejemplo de cómo es acerca del tiempo de Dios en la palabra profética. Mire que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que estar atentos a esta palabra profética bien segura, la que va a dar el entendimiento y va a alumbrar en este lugar oscuro de saber lo que el Señor está diciendo acerca de su venida. Porque hay aproximación en cuanto al tiempo del Señor en la Biblia, cómo es que va a acontecer las cosas. Vamos a ver un ejemplo de la aproximación del tiempo de Dios. Números capítulo 21, alabado sea el Señor. Número 21, versículo 4 al versículo 9. Después de Ur, caminando el camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene hastiado de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare en ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente y de bronce y vivía. Y esta profecía fue antes, aproximadamente 2000 años antes que venga a ser crucificado el Señor Jesucristo. Pero esa aproximación del tiempo lo dice, miren, Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Eso quiere decir que la aproximación de Dios en el tiempo pasado, esos 2000 años, aproximadamente un poco más, vino a Jesús venir a la tierra a nacer y ser crucificado. Por eso esa aproximación, desde que hizo la serpiente ardiente Moisés, representaba ya por profecía la muerte de Jesús, y que todo aquel que miraba a Jesucristo en la cruz y se arrepentía, entonces él iba a ser salvo. Alabado sea el Señor. Igual va a ser de su venida. En el día de su venida también ha puesto una aproximación en cuanto al tiempo del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 19 para ver qué dice la palabra. Éxodo capítulo 19. Hay una aproximación en cuanto a la venida del Señor y da las señales con acontecimientos. Éxodo 19 del 9 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
Y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no si vais al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro, morirá. Alabado sea Dios. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparados al tercer día, no toquéis mujer. Alabado sea Dios. Acá hay 4 acontecimientos que Dios le dijo a Moisés que iban a pasar cuando él iba a venir, para que todo el pueblo sepa de que él estaba mandando reunir al pueblo para un acontecimiento. Igual va a ser del acontecimiento que él va a hacer en su venida. Él da 4 cosas que van a pasar en el día del arrebatamiento, el día que seamos subidos a las nubes. Porque así como lo trajo del pueblo de Egipto, lo rescató y los llevó al desierto para que sean un pueblo santo y sean sacerdotes, igual dice según Primera de Pedro, que Dios nos ha traído para que seamos un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos? Versículo 9, mire que dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo vengo en una nube espesa para que todo el pueblo oiga que yo hablo contigo y también que te crean para siempre. Él viene en una nube espesa, y eso mismo dice Pablo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Alabado sea Dios. Estaremos siempre con el Señor en una nube. Segundo acontecimiento que es acerca de esa profecía de su venida, todo ojo la verá. Éxodo 19:11, mire que dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo, a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Igual dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, igual va a ser su venida. Apocalipsis 1:7, he aquí que vienen con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Alabado sea el Señor. También el tercer acontecimiento, santo es para siempre el Señor, se tocará una trompeta. Éxodo capítulo 19, versículo 13. No tocará mano, porque será apedreado, seteado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Alabado sea Dios. Igual habla la palabra del Señor acerca de su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, y con trompeta Dios descenderá al cielo. Se tocará una trompeta. Primera de Corintios capítulo 15, alabado sea Dios. Lo vuelve a repetir Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuarto acontecimiento, oirán la voz de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que todo el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean. Santo es para siempre el Señor. Lo mismo dice que van a oír la voz de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Lo vuelve a repetir. 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, porque esta es una representación del arrebatamiento el día que venga el Señor. Lo hizo con Juan. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí dice como de trompeta, hablando conmigo, dijo, subid acá. Y yo me mostré las cosas que serán después de estas cosas. Y mire que otro ejemplo acerca de cómo nos va a arrebatar. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 12, de los 2 testigos. Pero después de 3 días y medio, entre ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo como en una nube, y sus enemigos lo vieron. Alabado sea el Señor. Cuarto acontecimiento fue lo mismo.
Fueron llevados a una nube, todo ojo lo estaban viendo. Se tocó una trompeta, oían la voz de Dios, alabado sea el Señor. Y por eso que Dios le mandó al pueblo de Israel. Dios le mandó al pueblo de Israel que tenían que estar preparados. Éxodo capítulo 19, bendito sea el Señor, versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Ojo, les dijo que se santifiquen y que laven sus vestidos hoy y mañana. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos del pueblo al monte Sinaí. Alabado sea el Señor. Pedía dos cosas: que estemos preparados porque Él iba a venir. Y tenemos que estar santificados y lavados. ¿Los qué? Los vestidos. Oiga, ¿qué representan los vestidos? Nuestra vestidura del alma. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo la lavamos? Primera de Juan 1:9. Bien claro dice el apóstol Juan, de que nosotros, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que tenemos que orar sin cesar para pedirle perdón, para estar limpios en nuestras vestiduras. Y punto número 2, tenemos que santificarnos. Apocalipsis capítulo 22. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos que estar preparados, bendito sea el Señor, porque Él viene en cualquier momento y nos va a encontrar santificados. Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practica la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Alabado sea el Señor. Por eso aquí está hablando bien claro acerca del tiempo de Dios. Por eso que el apóstol Pedro estaba hablando inspirado por el Señor. Mas no, amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y la palabra profética dijo Dios por el día que fue a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, los trajo para que sea un reino de sacerdotes y que sea un pueblo santo. Y es lo mismo que hizo con nosotros Jesucristo cuando nos rescató del pecado. Primera de Pedro capítulo 2, alabado sea el Señor. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él lo rescató, y lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Y pasó 4 acontecimientos del que el Señor dijo por profecía que Él iba a descender para que todo el pueblo lo vea y puedan ver que el Señor sí estaba mandando algo para que el pueblo pueda tener temor y puedan ser llevados a su presencia. Y los mismos acontecimientos que pasaron hace miles de años, ahora por la venida del Señor va a ser lo mismo. Está diciendo que 2 días cenaban, que tenía que prepararse, y el tercer día venía. Y si un día es 1000 años, han pasado 2000 años de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y se fue ascendido al cielo. Ahora estamos en el tercer día o en el tercer milenio. En cualquier momento el Señor viene. Por eso dice que estemos preparados, porque viene como ladrón en la noche. Y quiere que estemos orando sin cesar, lavando los vestidos, y que estemos obedeciendo a la palabra, porque el obedecer la palabra santifica nuestra vida espiritual, mi cuerpo. Todos los días orando, todos los días obedeciendo, entonces santifícase todavía, porque el Señor viene en cualquier momento. Y si no está santificado y no está orando sin cesar para lavar sus vestidos, usted se queda. Pero si estamos preparados, porque estamos en el tercer milenio o en el tercer día, y el Señor viene en cualquier momento, y debemos estar haciendo esas dos cosas, lavando los vestidos, orando sin cesar, y debemos obedecer la palabra para santificarnos espiritual mi cuerpo hasta que el Señor venga, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y Señor, toca el alma y el corazón de todos los que van a esta palabra para que puedas convencerlos de pecado y puedan estar preparados para el día tercero o al tercer milenio. Y declaramos por fe que esta palabra no va a regresar vacía, va a dar un fruto por el cual tú le has enviado a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu amado. Amén y amén. Gracias, Señor.